Muy bien, amados hermanos, bienvenidos a una clase más de estudio bíblico. Estamos en el curso Doctrina Bíblica. Amén. Estamos en el curso Doctrina Bíblica en la clase sobre la deidad de Jesucristo. Vamos a seguir viendo aspectos que tienen que ver con los atributos divinos de Cristo Jesús, ¿sí? Y bueno, les comentaba un poco que estamos hoy muy lentos con la señal del internet. Así que cualquier problema de transferencia en la señal me dicen, me comentan. Bienvenidos hermanos también en la plataforma del Facebook, que Dios me los bendiga. Vamos a empezar entonces haciendo un repaso, ¿ya? Estamos viendo la deidad o divinidad de Cristo. Hemos visto sus predicciones divinas en el Antiguo Testamento, sus nombres, sus títulos divinos que la Biblia atribuye a Cristo. Hemos visto también que la Biblia declara una igualdad divina. Cristo se iguala al Padre en gloria, en eternidad, ¿no? En atributos. Es igual. Es más, hay versos textuales que dicen que Jesús es igual a Dios, como Filipenses capítulo 2, ¿no? Del verso 5 hasta el verso 11. Hay una declaración ahí de la kenosis de Cristo, que justamente nos habla de su humillación, que siendo igual a Dios, Él se humilló haciéndose hombre, ¿no? Y obedeciendo al Padre hasta la muerte. También su parentesco divino, esto fue una de las últimas cosas que hemos estado viendo. El nombre de Cristo siempre está ligado con el nombre del Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, ¿no? También en 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. También en 2 de Tesalonicenses 2:16 al 17 dice, y el mismo Señor, perdón, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y mira, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí se le menciona siempre en estrecha comunión con el Padre, en una eterna relación, siempre está ligado el nombre de Cristo al nombre del Padre. Se establece una relación de generación, siempre se le muestra a Él como el Hijo del Padre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, podríamos ir a otra carta de Pablo. Vamos a ver, por ejemplo, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Algunos intentan decir que Jesucristo es el mismo Padre, pero una y otra vez vemos en las Escrituras que el Padre es diferente del Hijo. El Padre es uno, el Hijo es otro. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos las mismas declaraciones de Jesús. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Porque no soy yo solo, ¿no? Lo dijo en Juan capítulo 5 y capítulo 8. No soy yo solo, sino yo y el Padre. Somos dos, dijo, ¿no? Somos dos testigos. Entonces, ¿Jesús es el Padre? No, Jesús no es el Padre. En breve tiempo, cuando aperturemos nuestro programa Apología de la Fe, vamos a estar revisando varias publicaciones que se han hecho en Internet con ciertos argumentos que aducen ser bíblicos, diciendo que Jesucristo es el mismo Padre, ¿no?
Y bueno, vamos a ir desmenuzando esos argumentos conforme a la Biblia para que ustedes vean cómo hoy se tergiversa la palabra de Dios, sacando versículos o hasta palabritas fuera de todo contexto y quiere hacer presentar a Dios como un Dios unitario, cuando la Biblia siempre está mostrando a Dios como un Dios trinitario. Y entonces, como les decía, ¿no? Si Pablo no hubiese sido trinitario, ¿por qué en segunda de Corintios capítulo 13 él dice la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, tres? Haciendo igual a estas tres personas porque se les muestra con la misma gracia, el mismo poder, la misma gloria, los mismos atributos, ¿sí? Pero sin embargo se les diferencia en tres personas totalmente distintas. Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia usa títulos como Dios Padre, por ejemplo? ¿No? Obviamente, porque si hay Dios Padre, hay Dios Hijo. Si el Padre es eterno, el Hijo tiene que ser eterno también. Ya que si el Padre, o mejor dicho, el Hijo, hubiera existido o comenzado a existir en algún momento de la historia, entonces el Padre no podría ser Padre eterno, porque tendría que tener al Hijo eternamente. Así que el Hijo mismo no puede ser creado, tiene que existir eternamente junto al Padre. Por eso la Biblia le dice que es Padre eterno. Y bueno, estamos viendo esta relación de generación que hace uno a Cristo con el Padre, porque en Juan 10:30 él dijo, yo y el Padre uno somos, pero al mismo tiempo le diferencia del Padre. Cuando Jesucristo, por ejemplo, dijo, no soy yo solo, sino yo y el Padre, o el Padre y yo, ¿no? El Padre que me envió, que me dio mandamientos, yo hago la voluntad del Padre, se diferencia una y otra vez. Pablo también hablaba de el Señor Jesús y Dios Padre. O sea, lo diferenciaba, si se dan cuenta, ¿no? Y bueno, eso es la doctrina de la Trinidad. Y les decía, si Pablo no quería que los creyentes crean en un Dios trinitario, ¿por qué lo presenta como un Dios trinitario? Si Jesús no quería dar a conocerse como un Dios trinitario o dar a conocer a Dios como un Dios trinitario, ¿por qué lo presentó de esa manera? Como algunos dijeron, ¿no? En ciertos libros, eh, por ejemplo, en el bautismo. En el bautismo vemos a Jesucristo en forma de carne descendiendo al agua, ¿no? Con Juan el Bautista. Luego vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma y desde el cielo una voz, ¿no? Que dice, este es mi Hijo amado. Y claramente Dios está mostrando tres personas divinas, ¿sí? Y si Dios no quisiera que pensemos en Él como un ser trinitario, ¿por qué presenta ese cuadro? No tiene ningún sentido, ¿no? Simplemente presentaría a Jesús, nada más. Y Jesús diciendo, yo soy simplemente el Dios eterno, o yo soy simplemente el Mesías, el Cristo, y ya está. Pero ¿por qué la necesidad de que Cristo hable del Espíritu como alguien diferente a Él? Dice, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué el Espíritu puede llenar a Jesús? Han leído, por ejemplo, en Mateo capítulo 4. Vamos a ver ahí. Mateo capítulo 4. Obviamente, cuando uno habla tiene que hablar, como dice 1 de Pedro 4, 10 y 11, ¿no? Cuando uno hable conforme a las palabras que da Dios. Cuando hablamos porque hemos estudiado la Biblia completa y nos hemos dado cuenta de la doctrina que la Biblia enseña. No estamos basando una doctrina en un solo versículo. No, no estamos hablando en base a una frase, a una palabra, sino al panorama completo de la Biblia. Y entonces, cuando tú vas a Mateo capítulo 4, dice, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí el pronombre que se usa para el Espíritu, este artículo, mira,
el espíritu, es el mismo que se utiliza después para el diablo. Usted no va a poder decir que aquí él le está haciendo uno solo, porque dirías también que el diablo es uno solo con Jesús. No podría ser, ¿no? O Jesús sería el mismo diablo. No, pues, no podría ser. Claramente ese artículo, ¿no? Este pronombre personal. El espíritu. Ah, ya. Esto está diciendo que es una persona distinta. Y además, el verbo dice fue llevado por. El verbo claramente está diciéndonos que el espíritu es una persona distinta a Jesús. Jesús fue llevado por el espíritu. No dice fue llevado en espíritu ni en el espíritu, sino fue llevado por el espíritu. El espíritu lo lleva a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Sencilla la Biblia, no sencilla, ¿no? Clara la Biblia. Pero bueno, aún así, a pesar de la claridad de la Biblia, muchos siguen intentando torcerla para enseñar cosas distintas. Esto es muy parecido a lo que vimos en Hechos capítulo 8 con Felipe. Felipe dice, fue traspuesto, llevado por el Espíritu. Fue llevado hacia el desierto, ¿te das cuenta? Es lo mismo que estamos viendo aquí cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y también vamos a ver otro. Vamos a ver aquí que el Espíritu llena a Jesús. ¿Ya? Mira, por ejemplo, hablando de Juan el Bautista, en Lucas 1:15 se le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Luego, hablando de Zacarías, en el verso 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Juan el Bautista fue lleno del Espíritu? Sí. ¿Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu? Sí. ¿Eso quiere decir que el Espíritu es Juan el Bautista? ¿O que Juan el Bautista sea el Espíritu? Zacarías dice que fue lleno del Espíritu. ¿Eso quiere decir que el Espíritu es Zacarías o Zacarías es el Espíritu? Por supuesto que no. Sería descabellado. Ahora mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Dice, Jesús. Ah, no hay duda que está hablando de el verbo encarnado, ¿no? De Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y mira, y otra vez, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Oh, y aquí Lucas va a combinar dos narrativas, dos sucesos de la vida de Jesús. Uno, la llenura del Espíritu Santo en Jesús, que es lo mismo que pasó con Juan el Bautista, con Zacarías y ahora en Jesús. Y así como usted, no porque diga que Juan fue lleno del Espíritu, ni Zacarías que fue lleno del Espíritu, eso hace que sea la misma persona. O sea, no podemos decir que el Espíritu sea Juan el Bautista o que Zacarías sea el Espíritu Santo. Más bien que el Espíritu está llenando a Juan o está llenando a Zacarías. De la misma manera se dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y no como los unicitarios enseñan, que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Así como es el mismo Padre. No, pues. Porque claramente dice aquí que el Espíritu Santo está llenando a Jesús. Así como llenó a quién. A Zacarías y a Juan el Bautista. Y no solo eso, Lucas añade la narración de Mateo y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto, otra vez. El agente que impulsa a Jesús, que lo guía, que lo lleva, que lo conduce al desierto es el Espíritu Santo. No dice Jesús en el Espíritu, ¿no? Aunque eso tampoco le haría a la misma persona, pero no dice eso. No dice Jesús en Espíritu, tampoco dice. Lo cual sí dice, por ejemplo, mira, y ahí quiero que notes algo. En Lucas 4:1, ¿con qué letra inicia la palabra espíritu? ¿Ya? ¿Está en minúscula o está en mayúscula? Dígamelo usted. ¿Mm? Dos veces va a aparecer con mayúscula, ¿sí o no? ¿Qué se quiere dar a entender aquí? Que es inequívoco por el contexto que se está hablando
del Espíritu Santo. Por eso la han colocado con mayúscula. ¿Sí o no? Y bueno, entonces estamos viendo aquí claramente una alusión al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace una acción. ¿Cuál es su acción? Pues llena a Jesús y luego le lleva al desierto, tal y como Mateo también dijo, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy bien. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, ¿ok? Vamos a ver algo interesante acá. Mira la diferencia cuando la Biblia quiere señalar un aspecto espiritual de Jesús a cuando está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice ahí, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. ¿Sí? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, y el contraste, pero vivificado en espíritu. Ahora dime tú, ¿esa palabra espíritu está con mayúscula o con minúscula? ¿Con qué está? ¿No saben qué es mayúscula o minúscula? A ver, ¿con qué está? ¿Con mayúscula o minúscula? A ver, pastor, qué pregunta tan difícil nos has hecho. ¿Cómo puede ser posible? No creo que sea tan difícil, ¿no? Ah, es con minúscula, muy bien. Sí. ¿Y qué nos señala que ahí hayan escrito espíritu con minúscula? ¿Qué es el Espíritu Santo? No, pues, no es el Espíritu Santo. Si fuera el Espíritu Santo, lo hubieran escrito con mayúscula, pues, ¿no? Porque, bueno, en el griego no hay mayúscula ni minúscula cuando se refiere al Espíritu, ni al Hijo, ni al Padre, ni a nadie. Estamos hablando de la interpretación que están haciendo los traductores, porque es legítimo esto, ya que estamos viendo el contexto, se reconoce cuando está hablando de un ser personal. Si habla de un ser personal, mayúscula. Pero como está hablando en este caso de una cosa, de una fuerza, de una energía, no es un ser personal, minúscula. Así que aquí no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando de la naturaleza espiritual de Cristo. Es lo contraste a que fue muerto en la carne, o sea, en su cuerpo, pero fue vivificado en espíritu. Muy bien. 19. En el cual también, ¿a qué se refiere con en el cual también? En espíritu, pues. O sea, en forma espiritual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Otra vez, espíritus con minúscula. Claro, aquí sí se les da un pronombre personal. Los espíritus. ¿Sí se dan cuenta? Pronombre personal. En plural. Los espíritus. Sí, son seres personales. Pero la diferencia es que se le pone espíritu con minúscula, señalando otra vez que no se refiere a un ser personal divino, sino a un ser personal inferior, en este caso espíritus. Forma plural señala obviamente a seres humanos. Lo que está diciendo el autor en connotación con el capítulo 1, esto es el contexto, que en Noé, como profeta de Dios, estaba Cristo en manera espiritual predicando a las personas de su generación. Eso es lo que está diciendo. ¿No me crees? Ya, lee el capítulo 1, pues. Fácil. Pastor, entonces no está enseñando eso que Jesús se fue al infierno a predicarle a los espíritus que están encadenados en los infiernos. No, no, eso no está enseñando. Está enseñando que en forma espiritual Cristo estaba en Noé predicándole a las personas de su tiempo. Pedro se basa en lo que estamos viendo, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 10, versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, mira qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? Estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas del Antiguo Testamento. Eso incluye a Noé. Muy bien. Cristo estaba en ellos. Ese espíritu, dice, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso que en el capítulo 3 Pedro habla de los padecimientos de Cristo, ¿no? Que aunque fue muerto en la carne, sin embargo en espíritu es vivificado. Y asimismo en forma espiritual estaba predicando a las personas de Noé en su tiempo. ¿Pero cómo? En Noé, pues, por medio de Noé, en forma espiritual. Y bueno, entonces date cuenta que otra vez aquí en el verso 11 señala espíritu con mayúscula. Y según el contexto se refiere a quién? Al mismo Cristo. El mismo Cristo en forma espiritual estaba en Noé, predicando a los hombres de su generación. Y como ellos no atendieron ese mensaje, pues fueron condenados, por eso ahora están en prisiones de oscuridad, prisiones eternas, ¿no? En el infierno. Entonces no es que Jesús bajó al infierno a predicarles. ¿Qué sentido tiene si ya están en el infierno predicarles? No tiene ningún sentido. Entonces Cristo les predicó cuando estaban con vida. Ahí les predicó a través de Noé. Pero como no creyeron, fueron condenados y ahora están en el infierno. Muy bien, hay varias teorías en realidad. Unos dicen, les fue a predicar para darles una segunda oportunidad. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque ellos no escucharon el evangelio, pues no habían visto a Cristo, ¿sí o no? Entonces les dio una oportunidad de que se arrepintieran. O sea, ¿dónde en la Biblia dice que cuando uno ya está en la condenación, Dios va a ir a darles otra oportunidad? ¿Dónde, pues, hermano, no? Pero lamentablemente, pues digo, ¿no? Un verso sin contexto puede ser usado para cualquier cosa. Sí, hay los que también dicen que no, Jesús estaba yendo a predicarles, pero a proclamar su victoria. Pero mira, tú lee todo Pedro y dice eso, Pedro. No, no dice eso, Pedro. Además, ¿qué sentido tiene que Jesús vaya a predicarle su victoria a los que están en el infierno? No, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para jactarse delante de ellos? ¿Para decir lero, 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 yo gané? No, no creo que Cristo haga eso, no tiene ningún sentido, ¿no? Además, la Biblia es clara en decir cuándo Cristo proclama su victoria. En Efesios capítulo 3, vamos a ver ahí, Efesios capítulo 3 dice, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, Cristo, ¿dónde proclama su gloria? ¿Cómo proclama su victoria? A través de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿En dónde? No dice en el infierno, sino en los lugares celestiales. ¿Dónde están los demonios actualmente? Aquí en la tierra, ¿no? En los lugares celestiales. Y Cristo manifiesta su gloria de manera espiritual a estas potestades a través de la iglesia, que ellos no pueden tocar, porque para hoy ya nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y tal y como vemos aquí, y también en Colosenses 3, la iglesia será manifestada juntamente con Cristo en gloria. ¿Dónde? En las nubes, justo en los lugares celestiales. Y ahí se verá la proclama de Cristo, ¿no? La victoria de Cristo, ¿sí? Pero nunca la Biblia enseña que Cristo va a ir a proclamar su victoria al infierno, ¿no? Y menos a gente que está en la condenación. O sea, no, no tiene ningún sentido. Como les dije, son teorías. Cada uno vea en qué quiere creer. Yo le estoy mostrando el contexto. Y en el contexto, Pedro dijo que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, anunciando de antemano que el Evangelio, los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿qué es? Es el Evangelio. Padecimientos de Cristo, primera venida, muerte, ¿sí o no? Y las glorias que vendrían tras ellos, segunda venida, el reino, es el Evangelio. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban el Evangelio, sí, y Cristo estaba en ellos anunciando de antemano el Evangelio. Y bueno, les cité este pasaje para que entiendan cómo la Biblia, cuando tú estudias en la Biblia textualmente, es clara cuando va a hablarnos de Cristo en su naturaleza espiritual y cuando va a hablar del Espíritu Santo como un ser personal. Y cuando hemos leído Mateo 4 y Lucas 4, no dice Jesús en espíritu, ni Jesús en el espíritu, sino dice por el espíritu. Fue llevado por el espíritu al desierto. Claramente está marcando una diferencia entre Cristo, Jesús y el espíritu. Son dos personas distintas. No es la misma persona. ¿Mm? Entonces los argumentos unicitarios, hermanos,
realmente quedan, ¿cómo se dice? Muy infantiles, muy vagos, ¿no? No tienen peso contra la evidencia de la Biblia. Bueno, después de esto hemos visto también la adoración divina. ¿Mm? No se preocupen que todavía vamos a hablar muchísimo en sustento bíblico acerca de la divinidad de Cristo. La adoración divina. Hemos visto que Cristo recibía adoración de parte de los hombres. Recibió adoración de parte de sus discípulos, del ciego de nacimiento, de Tomás cuando creyó y le dijo, Señor mío, Dios mío, ¿no? Y sobre todo este verbo de postrándose le adoraban, desde los magos que vinieron de Oriente, cuando era niño, hasta que resucitó, siempre los hombres le adoraron, se postraron ante él. Ojo que adorar aquí es simplemente una pleistesía, o sea, un simple hincarse ante él, es adorar. Por eso que cuando vimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que los hombres quisieron hincarse ante los ángeles no se lo permitieron. Porque les decían, somos criaturas, somos consiervos tuyos. Eso le pasó también al apóstol Juan. El hombre siempre es dado a la idolatría. El hombre fácil, ve a un ángel, se deslumbra y ya está, rápido. Su corazón es dado a idolatrar. Y no se sorprenda usted de esto. Si un ángel ahorita se le aparece así, todo glorioso en su forma de luz, usted se va a arrodillar a adorar. Y si es un ángel de Dios, le va a decir, no, 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 no te inclines, ¿no? Párate. ¿Cómo le sucedió al apóstol Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿no? Juan vio al ángel y se postró, ¿no? Se postró, quería adorar y el ángel le dijo, no, 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 párate, yo soy consiervo tuyo, de los profetas y de los apóstoles. O sea, claramente dijo que los ángeles, él mismo dijo que son solamente consiervos de todos los que adoran o sirven a Dios. Y el ángel le dice, adora a Dios. ¿Mm? Pero cuando Jesús recibió esta inclinación, esta pleistesía, esta postración de los hombres, no se los impidió nunca. Recibió la adoración. Y bueno, hemos dicho que no es sorprendente tanto el hecho de que haya recibido la adoración, sino es sorprendente el aval, el respaldo de Dios el Padre que le dio a Jesús a pesar que los hombres se inclinaban ante él. Y eso es una evidencia de que Dios el Padre estaba ratificando la divinidad de Jesús, que es lícito, legítimo adorar a Jesús. Por eso, que dice Filipenses capítulo 2, abre tu Biblia ahí. ¿Cuál es el propósito eterno que ha hecho el Señor? ¿Ah? Filipenses capítulo 2. Vamos a ver el versículo 10 y 11. Dice, para que en el nombre de, ¿qué dice? En el nombre de Jesús. Esto es maravilloso, ¿saben por qué? Porque no está utilizando títulos divinos, ni nombres divinos, está utilizando el nombre humano, Jesús. Dense cuenta de eso. Algunos, no sé cómo leen la Biblia, que me dicen, pastor, acá dice para que en nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Pero que lo está leyendo, hermano? No, dice para que en el nombre de Jesús, dígame cuál es el nombre. Pero que lo estás leyendo tú mismo, Dios mío. No sé por qué algunos leen así la Biblia, ¿no? Con ciertos lentes. Pero tú estás leyendo para que en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús, pues. Dios mío, ¿no? ¿Cómo es posible? Pastor, acá dice el nombre, pero he estudiado, me he vuelto loco y no sé cuál es el nombre. Pero si el mismo verso lo está diciendo, hermano. Su nombre es Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Esto qué quiere decir? Se doble toda rodilla, que quedarán cojos, ¿ah? ¿Ya? Que van a sufrir algún tipo qué sé yo, de cojera, ¿no? Por supuesto, está la de adoración. O sea, en la Biblia, postrarse ante alguien, doblar las rodillas, es adorar. Por eso Dios va a condenar mucho cuando el anticristo demande postrarse ante su imagen. Ahora, ¿por qué dice postrarse? Pastor, yo en el Apocalipsis leo que dice mandará a adorar su imagen. Bueno, en Daniel, Nabucodonosor, que fue un tipo del anticristo, en el capítulo 2 levantó su imagen, ¿sí o no? La imagen de oro. No, no es el capítulo 2, es en el capítulo 3 creo, ¿no? Corríjame, 3 o 4 por ahí.
Él levanta su imagen de oro. Ahora, ¿por qué levanta la imagen de oro? Porque en el capítulo 2 Daniel le había mostrado su sueño, el sueño de la imagen, que solo la cabeza era de oro, ¿sí o no? Solo la cabeza era de oro. Y los pechos con los brazos, ¿de qué eran? De plata, pues ya no se acuerdan los hermanos, ¿no? Abre tu Biblia en Daniel 2 ya. Eran de plata. Y el vientre, ¿de qué era? De bronce. Y los muslos, ¿de qué eran? ¿Ah? Las piernas, ¿de qué era? De hierro. Muy bien. ¿Y los pies, de qué eran? Hierro mezclado con barro. Muy bien. Ahí está, ya se están acordando. Y bueno, ¿eso qué demostraba? No tengo que adivinar. La interpretación la da el mismo Daniel. Y dice que eso representa los imperios mundiales que iban a suceder en el mundo hasta que venga el Mesías. Porque la piedrita que salía de un monte y desmenuzaba la imagen que representaba. ¿Mm? Esa piedrita que desmenuzaba la imagen. A Cristo, el reino de Cristo. Una vez que desmenuza la imagen, la piedrita se convierte en un gran monte que llena la tierra, ¿sí o no? ¿Qué es eso? El milenio. Ah, qué sencilla la Biblia, ¿no? Y toda la Biblia, eso es un resumen de toda la Biblia, por eso que Daniel es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. ¿Ah? Y bueno, entonces, ¿qué está diciendo ahí esa profecía, ese sueño de Nabucodonosor? Que van a pasar 5 imperios mundiales. Y una vez que estos imperios mundiales sean destruidos, el reino de Cristo va a ser instaurado en toda la tierra. El primer reino era Babilonia, la cabeza de oro. Segundo reino, el imperio medo-persa, ¿no? Por eso los dos brazos, ¿sí? De plata, con el pecho. El vientre y el muslo representa al imperio griego, ¿sí? Y las piernas de hierro representan al imperio romano. Esos 4 imperios ya se han cumplido en la historia, ¿sí o no? Sí, en el periodo intertestamentario. Ya pasó el imperio babilónico, el imperio medo-persa, ya pasó el imperio griego, ya pasó el imperio romano. ¿Cuál es el único imperio que falta por cumplirse? El imperio de barro mezclado con hierro, o hierro mezclado con barro. ¿Y por qué pies? Porque ese imperio va a durar poquito. ¿Cuánto va a durar? 7 años. ¿A qué imperio se refiere? Al imperio del anticristo. El único imperio que todavía no se ha cumplido. Pero los otros sí. ¿Y por qué no se ha cumplido? Porque estamos en el tiempo de la gracia, pues. Por eso lo llamamos tiempo de gracia. Que Dios ha postergado el cumplimiento de eso para un futuro. Muy bien. Bueno, ¿y qué hay con todo esto? Nabucodonosor entendió que él era la cabeza de oro, pero que iba a ser subyugado por el otro imperio que le seguía. Y que ya no iba a ir más su imperio, ni su nombre. Él iba a perecer ahí. Así que él no estaba de acuerdo con esto, así que ¿qué hizo? Hizo una imagen, una estatua completa de oro, de la cabeza a los pies. ¿Entienden, no? ¿Entienden la figura? Entonces él dice, no, ¿cómo que yo voy a hacer solo de cabeza? Yo también quiero hacer los pechos y los muslos y el vientre, los muslos y las piernas y los pies. Yo voy a hacer todo, yo voy a permanecer para siempre. Entonces levanta una tremenda estatua colosal de oro. Y él dice, al sonido del tamboril, de la zampoña, ¿no? de la flauta, todo el mundo tenía que, ¿qué tenía que hacer? Díganmelo ustedes. ¿Qué tenía que hacer? Adorarlo, pero es más explícito. ¿Qué tenía que hacer? Inclinarse, postrarse ante la imagen. Adorar, entonces, ¿qué es? Simplemente postrarse. ¿Ah? Ahí ya estoy dando sustento bíblico para aquellos católicos que dicen, no, nosotros no adoramos imágenes, solo nos postramos ante ellas. Solamente nos postramos y le hacemos venia y le rezamos y le amamos y le pedimos cosas, pero no le adoramos. Bueno, hay a ver lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, ahí Nabucodonosor claramente decía que se tienen que postrar ante la imagen, tenían que inclinarse ante ella. Y clara señal de esto fue que los amigos de Daniel se quedaron bien paraditos. ¿Sí o no? Se quedaron plantaditos. Muy bien. Y por eso, ¿qué les pasó? Interesante. Fueron llevados ¿a dónde? Al horno de fuego. El horno de fuego que fue calentado ¿cuánto? 7 veces más. Tipología, pues, amados hermanos. Cuando el anticristo levante su imagen, va a mandar a todo el mundo a adorarle. Y es interesante que Nabucodonosor era el rey del mundo entero y mandó a todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas, lo mismo que hará el anticristo.
mandará a postrarse ante su imagen. Pero el remanente de Israel, esos tres amigos de Daniel, eran un tipo del remanente de Israel. ¿Qué va a decir? No queremos, pues, no nos vamos a inclinar. Y resultado, la gran tribulación. Entonces, el horno calentado 7 veces más representa los 7 años de la tribulación. En que el remanente de Israel va a ser perseguido por todo el mundo por no adorar la imagen de la bestia o el anticristo. ¿Sí estoy siendo claro? Muy bien. Entonces, claramente cuando en Apocalipsis vemos esto de adorar la imagen, era postrarse ante ella, era inclinarse ante ella. Y esto es lo que los hombres hicieron con Jesús. En Juan 9 lo vimos, ¿no? Cuando el ex ciego preguntó, ¿quién es, Señor? Para que para yo crea en él, ¿no? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Él es. Ah, ¿qué dice? Postrándose le adoró. Muy bien. Entonces Jesús recibe la adoración que le corresponde a Dios y Dios no se molesta. Dios Padre más bien se glorifica en eso. Por eso dice Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué es toda? Toda. Toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mira, para gloria de Dios Padre. Qué interesante. Todos se van a inclinar ante Jesús, dice Pablo. Esto habla claramente de su reino establecido. Pero esa adoración hacia Jesús traerá gloria a Dios Padre. Qué interesante. Pablo está claramente diferenciando a Jesús de Dios Padre, ¿o no? ¿O solo a mí me parece eso? Porque si no, diría, toda lengua confiese que Jesucristo es el Dios Padre. ¿Por qué no dice así? O toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y le glorifique como a Dios. No. Dice que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces no me vengan a decir que la doctrina de la Trinidad no tiene sustento bíblico. Justo desde ayer hasta hoy día he recibido bastantes mensajes y comentarios de personas diciendo la Trinidad es una mentira, no es bíblico. Es más, me dice que es antibíblica. O sea, ¿yo estoy leyendo mal? ¿O esto está enseñando la Biblia? ¿Mm? La Biblia muestra a Jesús diferente, una persona diferente a Dios Padre. Pero sin embargo el Padre se glorifica en que el Hijo sea adorado. Por eso Jesucristo en Juan 17 que dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifícame tú. Mira, esto es pronombre de segunda persona. Glorifícame tú. Y esta palabra glorifícame está conjugada en primera persona. Glorifícame, o sea, yo, ¿no? Glorifícame tú al lado tuyo, segunda persona. Con aquella gloria que tuve, primera persona. Contigo, segunda persona. Son dos personas. Glorifícame tú al lado tuyo y con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, eternidad. Entonces el Hijo compartía la gloria al lado del Padre eternamente. Por eso Juan, iniciando su evangelio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego, verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahí está. ¿Lo diferencia o no lo diferencia del Padre? Sí, pero al mismo tiempo dice que tiene los mismos atributos del Padre, ¿o no? Sí. ¿Cómo le llamamos a esto? Yo no sé. ¿No quieres llamarle Trinidad porque en la Biblia no está la palabra Trinidad? Pues no le llames Trinidad. De repente llámale la doctrina de Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya está. Vas a usar más palabras, pero es lo mismo. Es lo mismo. Llámale de otra manera. La doctrina de el Hijo, el Padre, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ya está. Es lo mismo. Trinidad solamente es un tecnicismo para nombrar la doctrina. Nada más. Pero la doctrina es bíblica, ¿sí? Lo estamos viendo, hermanos. ¿En cuántos pasajes?
desde el Antiguo al Nuevo Testamento, hasta el final, hasta Apocalipsis, vamos a ver una y otra vez la doctrina de la Trinidad. O, si quieres, la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora no me vas a decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo no están en la Biblia, ¿no? Eso sí está. Muy bien. Y bueno, estamos viendo varios aspectos entonces de la divinidad de Jesucristo. Vamos a continuar con sus atributos. Recuerda que hay dos tipos de atributos, lo vimos en el primer módulo. ¿Cuáles son? Quizás un teólogo te lo va a decir que hay otros tipos más, pero en acuerdo unánime, los atributos se pueden clasificar en sus más grandes divisiones en dos. Atributos comunicables o transferibles y otro, atributos incomunicables o intransferibles, simplemente, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean atributos comunicables o transferibles? ¿Qué quiere decir? Mm, Sí, Dios ha dado esos atributos, ha provisto ese atributo a sus criaturas. Sí, esos son atributos comunicables o transferibles, porque Dios le ha provisto a sus criaturas de esos atributos. Muy bien. Pero hay atributos incomunicables. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo contrario, bueno, que Dios no le ha transferido, no le ha dado esos atributos a sus criaturas. Y eso marca la diferencia entre el creador y las criaturas. Son atributos que solo Dios posee. ¿Cuáles son? Por ejemplo, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Pastor, ¿no puede ser que alguien de nosotros pueda tener omnisciencia? No. Omnisciencia quiere, hermano, tener el conocimiento absoluto, ¿no? Omnipresencia, no. ¿Usted puede estar en dos lugares al mismo tiempo? No puede, ¿no? No va a poder. No puede. Usted está siempre contenido dentro de el espacio, el cascarón de su cuerpo. Usted no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. ¿Ves? Son atributos que no tienen las criaturas, solo Dios los puede tener. Por ejemplo, eternidad. ¿Somos eternos nosotros? ¿Sí o no? No, no. Tenemos vida eterna, que es distinto. No somos eternos. ¿Sí? Claro. Eh, los, los del mundo, por ejemplo, las películas, los dibujos, tienen otra concepción de eternidad, que quiere decir un inmortal, ¿no? Uno que nunca muere. Pero la eternidad es que uno no puede ser limitado ni afectado en absoluto por el espacio-tiempo. Dios existe fuera del tiempo. Dios existe en un estado sin tiempo. No es que uno vive siempre o no muere, sino es vivir sin tiempo. Esa es la idea de eternidad. Para que seamos eternos, tuvimos que estar viviendo en ese estado desde antes que el tiempo mismo existiese, ¿no? Lo cual no poseemos nosotros eternidad. Dios nos da vida eterna, que eso es muy distinto. Entonces nuestra vida depende de Él, de su eternidad. Pero no somos nosotros eternos. ¿Sí? Entonces los atributos incomunicables son atributos que solo Dios puede poseer. ¿Sí? Y bueno, cuando revisamos la Biblia, si encontramos alguna persona que tiene los atributos divinos, obviamente le podemos reconocer como Dios, porque solo Dios puede poseer esos atributos. Primer atributo divino, omnipotencia. Omnipotencia. Esto es que todo lo puede. Y cuando hablamos que todo lo puede, ya hemos aprendido esto en el primer módulo, no decimos que lo puede hacer absolutamente todo, sino que con referente al ser humano y a las criaturas, Dios puede hacer cosas que las criaturas no.
Eso es la omnipotencia. Omnipotencia en su sentido básico se dice, que todo lo puede, pero justamente ahí caemos en un juego filosófico, ¿no? Y los agnósticos o ateos te van a levantar ciertas premisas, como parecía, entonces Dios puede pecar, o Dios puede dejar de existir, o Dios puede hacer una piedra tan grande que él mismo no pueda cargar. ¿No? Entonces, no, cuando hablamos de la omnipotencia, amados hermanos, no estamos hablando de que Dios lo puede hacer absolutamente todo, ¿ya? Y no agarren piedras, que ahorita les voy a explicar. Cuando hablamos de omnipotencia, estamos diciendo que no hay fuerza externa que le limite a Dios en poder. Estamos hablando de eso. No estamos hablando de que Dios lo puede hacer absolutamente todo, porque la Biblia enseña que Dios no puede hacer muchas cosas. Dios no puede pecar, por ejemplo. ¿Podría pecar? No, no puede. Algunos dicen, no, no es que no quiere, no es que no quiera, no puede. No puede pecar. Dios no puede tener mancha. Dios no puede tener tinieblas dentro de él. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede contradecir sus atributos. Dios no puede contradecir su propia naturaleza. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede, sí, estar en todos los lugares. Eso lo vamos a ver después cuando vemos la omnipresencia. ¿Y por qué? En razón, obviamente, de su propia voluntad. Entonces, recuerda que los atributos de Dios van a armonizar entre sí. Yo creo que es muy básico que tú digas que la omnipotencia significa que Dios lo puede hacer todo. No. Quizás podemos añadirle que Dios puede hacer todo siempre y cuando no contradiga su propia naturaleza y atributos. Eso es más completo. ¿Ya? Por eso que cuando Él te dice, Dios puede hacer una piedra tan grande que Él mismo no puede agarrar, no puede. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en el instante que Dios intenta cargar la piedra y no puede hacerlo, deja de ser Dios. Así que Dios no podría contradecir su propia naturaleza. ¿Dios podría dejar de existir? No. No puedes jugar a premisas negativas, como en el caso de la piedra. Dios no podría ser una piedra tan grande que él mismo no pueda cargar. ¿Por qué? Porque se estaría despojando de su atributo de omnipotencia. ¿Y Dios puede dejar de ser omnipotente? No. No puede dejar de ser omnipotente. ¿Te das cuenta? Así que cuidado con esos ateos que se creen muy, muy filósofos, muy eruditos, muy, muy inteligentes. Cuando ellos digan, ¿acaso Dios lo puede hacer todo? Diré, no, hay cosas que Dios no puede hacer porque contradicen su naturaleza. La Biblia dice, Él no puede negarse a sí mismo. Ya, entonces Dios no lo puede hacer todo. Pero en virtud nuestra, en perspectiva nuestra, con relación a nosotros como criaturas, sí, Dios todo lo puede. Por eso la Biblia dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿qué le limitaría a Dios en poder? Él mismo. Pero fuera de él no hay nadie que limite a Dios. ¿Sí me dejo entender? Espero que sí. No voy a ahondar mucho en esto porque ya esto lo vimos en los atributos divinos en el primer módulo, ¿no? Teología propia. Los que no han estado, sería bueno ir a los videos del primer módulo para que vean toda esa explicación, ¿ya? Entonces, omnipotencia significa que Dios no es limitado por otro poder. Lo único que podría limitarle a Dios sería Él mismo, su naturaleza, sus atributos. ¿Por qué? Porque Dios nunca podría contradecir sus atributos. Justamente lo que nos dice nuestro hermano es un juego silogístico que pone el atributo de la soberanía por encima de los otros atributos. Es como cuando el testigo de Jehová viene y una vez conversé con ellos en mi puerta y me dijeron, pues no, el infierno no existe. Y le digo, ¿por qué no existe el infierno? Porque Dios es amor. ¿Cómo un Dios de amor va a ser un castigo tan horrendo? Y yo digo, bueno, ustedes se equivocan porque hierran las escrituras y el poder de Dios. No, ustedes se equivocan porque no están considerando todos los atributos de Dios. Es cierto que Dios es amor, pero no es solo amor. También es santidad, también es justo. También la Biblia dice que es fuego consumidor, ¿sí o no? Entonces, miremos todos los atributos en armonía, en igualdad. Es igual que los legalistas, ¿no? Los legalistas asumen más la santidad por encima de los otros atributos. Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Sin santidad nadie verá al Señor y te condenan hasta por el chicle que tú comes. Porque Dios es santo, Dios es santo. Sí, Dios es santo, pero también es de gracia y misericordioso.
¿Sí me dejo entender? Y es justo. Entonces, hay que examinar todos los atributos de Dios en armonía porque nos vamos a equivocar terriblemente. Los calvinistas dicen, Dios es soberano, 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 así que hace lo que quiere. Así que si te ha creado para enviarte al infierno, déjalo porque es soberano. No puede. Dios no puede crear personas meramente para enviarlos al infierno. ¿Por qué? Sí es soberano, pero también es justo. ¿Sí me dejo entender? Dios no va a enviar, hermanos, criaturas por enviar, porque es su deleite o porque se va a glorificar. No, jamás la Biblia habla de eso. Incluso hay calvinistas que piensan que Dios envía bebitos al infierno. Los hipercalvinistas dicen que Dios envía los bebés cuando han muerto en el vientre, han sido abortados o han nacido y han muerto, los envía al infierno. Qué interesante. ¿Podría Dios enviar bebitos al infierno? Si usted estaría por la calle, hermano, y ve a un bebito que no es suyo, de un desconocido, en un cochecito, que de pronto comienza, por algún error de los padres, es descuidado y comienza el cochecito a bajarse por una pendiente a una carretera peligrosa, ¿usted qué hace? ¿Qué haría? Con toda sinceridad. ¿Mm? Sí, creo que haríamos lo imposible, ¿no? Para ir y evitar que le pase algo, ¿no? Dando incluso nuestras propias vidas. Yo no podría ver a un bebito en peligro y de pronto pasar feliz por ahí. Si nosotros siendo malos y pecadores no haríamos eso con un bebé, ¿crees que Dios los va a enviar al infierno? ¿No? Es absurdo, ¿te das cuenta? Es cuando examinamos un atributo por encima de los demás, vamos a distorsionar el carácter y la imagen de Dios. El calvinista dice, Dios es soberano, por eso puede hacer lo que quiere. No, porque Dios no puede hacer lo que contradiga sus otros atributos. Así de simple. Así que Dios no puede crear seres humanos meramente para enviarlos al infierno porque Él es justo. ¿Eh? Entonces, cuando hablamos, vamos a ir poco a poco. Cuando hablamos de la omnipotencia, estamos hablando de, obviamente, de un poder superior al ser humano. Lo que el hombre no puede, Dios lo puede hacer. Y Jesucristo, él mismo lo dijo y también lo demostró que tenía omnipotencia. En Mateo 28:18 dijo, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad viene de potencia, poder, dinamis. No solo es autoridad, sino es poder para ejercer autoridad. Y no solamente dice potestad, sino toda potestad. ¿Sí? Luego, él tiene poder sobre la muerte. Dice, por ejemplo, Juan 11:25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, la pregunta es, ¿le crees a Jesús? Porque ya vamos a llegar a la doctrina de la soteriología. Y ahí vamos a contemplar, hermanos, la seguridad de salvación. Muchos creyentes, lamentablemente por falta de instrucción, siguen pensando que la salvación se pierde. Si tú crees que la salvación se pierde, 1 de Juan 5:10 al 12 dice que le haces a Dios mentiroso. Porque la seguridad de salvación descansa en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Cuando Cristo habla de tener la vida, añade otra promesa importante. Dios no solo nos promete la vida eterna. Recuerda Juan 3:16, cuando dice, por ejemplo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son dos promesas. En Juan capítulo 5, cuando dice, el que cree en mí, dice, ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y añade, no será condenado. A ver, les voy a decir mejor. Hablan en Juan capítulo 5. Está por el veintitanto. Juan capítulo 5, 24. Ahí está. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, mira, tiene vida eterna. Ahí está. Si cree, tiene vida eterna. Promesa la vida eterna, pero no se queda ahí. Dice a continuación, y no vendrá a condenación. Pero tú dices, no, aunque yo recibí la vida eterna, puedo luego perderla e irme a la condenación. Entonces,
¿quién es mentiroso? Porque Cristo dice, no, no, tienes vida eterna y no vendrá condenación. Categórico, son dos promesas y eso lo vas a ver una y otra vez, una y otra vez. Aquí también estamos leyendo, por ejemplo, Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y qué interesante que Jesús mismo se le pregunta, ¿crees esto? ¿Es Jesús lo que dice la pregunta o no? ¿Crees esto? Qué difícil de creer. Ojo, hermanos, la Biblia no es difícil de entender. La Biblia es facilita de entender. La Biblia es difícil de creer. Sí, sencilla de entender, difícil de creer. Cuando a mí me hacen preguntas, no me hacen preguntas de entendimiento, sino de credulidad. Pero pastor, yo digo, mira hermano, este texto dice, y me dicen, pero pastor, usted dice eso, pero... Yo digo, ¿por qué dices usted dice? ¿Acaso no estoy mostrando con la escritura lo que la Biblia dice? ¿Por qué me dicen, pastor, usted dice y no dicen, pastor, si la Biblia dice? ¿Saben por qué? Porque les cuesta creer la Biblia. Y hasta el punto esa incredulidad que piensan de que uno de alguna manera está torciendo la escritura, ¿no? Está manipulándola. Pero por eso hacemos estas clases. Porque usted está viéndolo cada semana a profundidad, pasaje por pasaje, y usted mismo va a saber si estoy torciendo la escritura o si realmente la Biblia dice eso. Cada uno lo va a saber. ¿Mm? Para eso, por supuesto, es necesario que se quede hasta el final del curso. ¿No es así? Nadie puede sacar una conclusión de un libro que apenas ha leído la introducción. Tienes que leerlo todo y sacarás una buena conclusión. Entonces Jesús es el que está diciendo con claridad, todo aquel que vive, ¿y cómo vive? Por creer en Él, lo dijo antes. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es categórico. No vas a morir eternamente. Por eso que al final, en Apocalipsis 20, dice que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte no tendrá poder sobre él, porque no va a formar parte de la segunda muerte. De ahí el término de aquel que nació dos veces morirá solo una vez. Pero el que nació solo una vez morirá dos veces. Uno, muerte física, y dos, la muerte eterna. Pero al que nació de nuevo creyendo en Jesús, Jesús le dice, no morirá eternamente. Pero mi pregunta y la pregunta de Jesús a todos ustedes es, ¿creen en esto? La seguridad de salvación, por lo tanto, no es un asunto de comprensión, es un asunto de credulidad. ¿Crees lo que Jesús dice? Y bueno, no se preocupen que ya llegaremos a doctrina de la soteriología y vamos a analizar a fondo la salvación, la seguridad de salvación y todos los temas que giran en torno a la salvación, ¿ya? También tenemos otro pasaje. Y por esto vemos que Él tiene poder sobre la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Solo en estos pasajes, hermanos, con su contexto inmediato, tenemos tamaña evidencia de la divinidad de Cristo. Y todavía en su aspecto corpóreo, o sea, aún en su naturaleza humana, Cristo seguía teniendo omnipotencia. En el capítulo 2 por eso él va a decir, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y bueno, en él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todas las cosas. Y luego todas las cosas en él subsisten. O sea, dime tú, hermano, ¿qué criatura podría sostener en sí mismo todas las cosas? Y aquí el término todas las cosas es una frase que denota un universalismo, abarca absolutamente todo.
Es un eco de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese cielos y la tierra es todo, todo el cosmos, todas las cosas. Lo mismo va a decir Juan capítulo 1, lo vimos, ¿no? Y todas las cosas por él fueron creadas. Y Pablo lo repite en Colosenses, que él creó o en él fueron creadas todas las cosas. Lo va a decir también Hebreos. En Hebreos capítulo 1 no hay duda de que se refiere al Hijo, a Jesucristo como creador. Entonces dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y mira, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ah? Y bueno, y así, una y otra vez vamos a encontrar en la Biblia que Cristo es creador. Dicho sea de paso, el solo hecho de llamarle creador y reconocerle como creador ya le está reconociendo como Dios, porque solo Dios posee atributos de creación. Ni una criatura puede crear, por eso es criatura y no creador. Entonces, las criaturas no pueden crear. Pastor, yo hice la vez pasada un tractor de madera. Eso no es crear, pues hermano. Eso es formar lo que ya está creado. Ah, ya, muy bien. ¿Entienden lo que es crear? Crear es traer a existencia algo que nunca ha existido. Y eso no lo puede hacer ninguna criatura. Eso lo puede hacer solo Dios. Muy bien. Hasta hace 2 siglos, hermanos, el término creatividad no se adjudicaba a los seres humanos. El término creatividad siempre se utilizaba en mitología para los dioses. Era un atributo divino. Recién en estos últimos siglos, creatividad se asume para el ser humano. Pero no en cuestión de creación como debe de ser propiamente la palabra, sino en cuestión de transformar lo que ya ha sido creado. Nada más, le damos forma. Nada más. Solo Dios puede crear. Satanás no puede crear. Los ángeles no pueden crear. Entonces, si la Biblia dice que Jesús es creador, entonces no es ángel, no es criatura, sino es Dios. ¿Ya? Y bueno, ya hablaremos más de eso, porque eso es otro atributo. Pero para ser creador, ¿qué tiene que ser? Omnipotente. Tiene el poder de crear todas las cosas. Y no solamente crearlas, sino dice todas las cosas en él subsisten, es decir, sostener todas las cosas. Wow. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se cae el planeta Tierra si está, como dice Isaías, pendiendo de la nada? Y el libro de Job, ¿no? ¿Por qué? Si la Tierra está sostenida sobre nada, ¿por qué no cae? Mm. Y de repente tú dices, no, es que Albert Einstein nos habló de la teoría de la relatividad y la gravedad, ¿no? Que, bueno, los hombres solamente estudian lo que observan, pero Dios nos dice que quien sostiene todas las cosas es su poder. ¿Quieren verlo? Esos hermanos son increíbles. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver, creo que está en Romanos o Gálatas. A ver, vamos a buscar un poquito. Hebreos 1:3, hablando de el Hijo, Cristo, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, de su esencia, quien sustenta, mira, todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué hace Cristo? Dice, sostiene todas las cosas. Wow. Y también dice que Él nos va a resucitar con el mismo poder con el cual puede sostener todas las cosas. Ujú. Es tremendo. A ver, voy a resumirte con algunos versículos que demuestran el poder de Cristo, ¿ya? Y con esto vamos a terminar por hoy. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Todo lo que hemos leído. Colosenses 1:16 y 17. Juan 1:3. Hebreos 1:3, que también te acabo de citar. Isaías 63:1.
Isaías 63:1. Hebreos 7:25 también. Hebreos 7:25. ¿Sí? Lucas 4:32. Mateo 8:27. Mateo 10:1. Mateo 10:1 y Mateo 9:6. Mateo 9:6. Luego Juan 5:21. Juan 5:21. Juan 2:19 al 21. Juan 2:19 al 21. Luego Juan 10:18. Juan 10:18. Juan 16:33. Juan 16:33. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Luego Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Hay muchísimos. Eso lo voy dejando por ahora, que puedan analizar, ¿sí? Hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Dios me los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya?